accesibilidad es una herramienta que abre las puertas para que las personas tengan esa igualdad de oportunidades y puedan disfrutar del entorno a través del arte, de la cultura, de la educación y de poder conseguir una sociedad mucho más empática, construir una constelación como el cielo de nuestra tierra, el firmamento, que nos haga personas integradas en una sociedad que defiende por encima de cualquier cosa la igualdad de oportunidades y la igualdad entre las personas. Filare es un proyecto de creación contemporánea para reflexionar sobre los valores de la accesibilidad universal en el medio rural extremeño. Está promovido por la Dirección General de Accesibilidad y Centros en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Extremadura. Este año estamos realizando la tercera edición de Filare en Garrovillas de Alconétar. Garrovillas de Alconétar fue seleccionado mediante una convocatoria pública a la que se podían presentar cualquier localidad de menos de 5.000 habitantes de toda Extremadura. Los proyectos seleccionados tienen carácter efímero y se desarrollan en el espacio público. Además, tienen carácter colaborativo, por lo que están abiertos a la participación de las personas de la localidad de Garrovillas de Alconétar. Estos proyectos se contextualizan en el entorno construido, en el paisaje próximo de la localidad y en relación con la noche y el firmamento. Cerrar un ojo es una propuesta escultórica que busca jugar con los vacíos existentes del puente de Alconétar. Al estar leyendo acerca de Garrovillas de Alconétar, me sorprendió mucho la existencia de un puente romano que está ahora mismo emplazado en un lugar distinto a su ubicación original. El puente se movió piedra a piedra y se situó a orillas del embalse de Alcántara. En parte me interesaba porque el puente ya de por sí estaba desconectado de su propósito original y también como símbolo el puente como una forma de unir dos lugares, dos orillas y también quizás incluso pensar en el puente como un símbolo en relación al lenguaje, que el lenguaje también pueda ser un puente. Me ha interesado mucho la potencia del gesto de coser el puente, ¿no? El puente de Alconétar original es un puente que está hecho en bloques de granito y me parecía interesante para Filare y enmarcado en Filare trabajar con esta idea de remendar, de unir, ¿no?, mediante la costura esos vacíos y trabajar con ellos. La estructura en sí, aparte, está fabricada utilizando tubos de PVC, que son los mismos tubos que se utilizan en la canalización de las aguas. Entonces eso me unía mucho también con la realidad de la ubicación original del puente que ahora mismo está pues bajo agua, ¿no? El puente en sí, como símbolo, es un elemento que conecta, ¿no?, que nos permite acceder de un lugar a otro, que nos alza sobre la tierra también y nos ayuda a salvar una distancia, un obstáculo, que en este caso era el agua del río Tajo. Pero ahora mismo donde está emplazado ya no cumple esa función y sin embargo, a su vez, parte de lo que es curioso de su ubicación actual
es que está rodeado por carreteras que permiten el acceso a distintas partes del territorio de Extremadura, ¿no? Entonces, dentro de que es un puente que está en ruinas, a su vez nos permite acceder a parte de nuestra historia, de nuestra cultura y del patrimonio histórico que aunque esté olvidado, que esté en ruinas, ¿no?, es una manera de acceder a esta historia y poder ponerla en valor. Ha habido momentos en los que los vecinos me han estado contando cómo Alconetar era un gran campo de algodón, donde había una escuela de niños en el río también, y cómo había gente que subsistía tan solo cogiendo sacos de arena, ¿no?, y vendiéndolos. Esta relación con el paisaje, el territorio y cómo eso conforma parte de la identidad de Garrovillas. A la fresca son sillas, son una herramienta o una excusa para consolidar este patrimonio inmaterial que es estar en la calle relacionándonos en las noches frescas de verano, tras los días calurosos, ya sea disfrutando de la interacción con nuestros vecinos o simplemente del paisaje. El planteamiento parte de intentar resolver, de intentar unificar en una sola solución problemas tan diferentes y tan grandes como son la accesibilidad, como es la sostenibilidad, la relación amable y respetuosa con el entorno y sobre todo con el medio rural y en contextos como el de Garrovillas, que conserva un patrimonio tan importante y tan interesante. Son espacios que en su momento no se pensaron para la accesibilidad tal y como la entendemos hoy y en los que ahora mismo intervenir de una forma más radical podría suponer una pérdida de riqueza material. Dentro de esta idea de la accesibilidad y de recuperar actividades y de consolidar otras que no deben perderse, se encuentra algo muy interesante que en un principio no estaba planificado, y es el hecho de que todo el mundo puede hacerse su silla desde el tablero original. Y ha sido sorprendente ver con qué ganas y con qué ilusión han recibido la posibilidad de hacer ellos mismos su mobiliario. Este carácter transportable de la silla como objeto ligero y esta intención de dispersarse por el pueblo hace que no esté sujeta a las limitaciones de un lugar concreto ni a sus problemas de accesibilidad. Esta idea del patrimonio inmaterial, de estar a la fresca, del disfrute del paisaje, desde un punto en el que prácticamente todo el mundo está en igualdad. Personas con dificultades para moverse o personas jóvenes sin ninguna dificultad, una vez sentadas, paralizan la acción. No hay desplazamiento, no hay movimiento, sencillamente hay paisaje, relación y todos en igualdad. Consiste en dividir la pandilla en dos y entonces la mitad de la pandilla sale y se esconde y luego la otra mitad de la pandilla pues va diciendo quietito, mucho más quietito, no te lo sabía cantar entero, Charo. Y así van sabiendo dónde están. Cuando llegan al lugar que se ha escondido
escondido la media pandilla. Los que van tienen que coger en la espalda, en cuesta, decimos nosotros, a los que llegan y traerlos al sitio original. Entonces nosotros nos escondíamos por esas calles, que había muchos haces de leña y en los castillejos nos escondíamos en los haces de leña y luego después desde aquí pues salían a buscarnos. Nosotros Una vez nos rincones de San tocaba Pedro. buscar y otra vez Pues eso se lo vamos a enseñar a los niños. el quietito. O a los nietos. Ay, O lo de sí, quietito, los que yo no niños. me acordaba de ese. El objeto en sí no es importante. El objeto solo tiene valor si es utilizado como lo hemos hecho aquí durante estos días. Si podemos disfrutar de actividades o incluso de otras obras de arte efímeras que darán de verdad valor a estas sillas. Al final, lo importante es estar a la fresca y el disfrute de un patrimonio que tenemos, por ejemplo, en Garrovillas. El título de la propuesta, que son como 4 conceptos, hacían referencia a la localización del paseo del monasterio de San Antonio de Padua y a la idea un poco de cómo los habitantes del pueblo en esos paseos salían a ver el cielo nocturno, ¿no? El paisaje nocturno. Entonces pensé que era interesante aprovechar ese patrimonio inmaterial, ¿no? De un lugar, como es su paisaje, y realizar pues unas intervenciones en el propio paseo con lo identitario de ese paseo, que es ir a ver el paisaje nocturno, que es espectacular. La idea de que fueran también unos dibujos en el terreno, primero cavando un poquito la arena y luego echando el pigmento, pues también hace referencia un poco al dibujo un poco infantil, ¿no? que hemos podido hacer en la arena o en la arena de la playa, y que la ola se lleva al dibujo. Entonces el elemento que he utilizado es un pigmento luminiscente que se activa con la luz y entonces se carga con la luz solar durante todo el día, y cuando ya se apaga la luz solar pues aparece como fluorescente. Al llegar a la ermita, que empieza a desaparecer la luz del pueblo, aunque está todavía un poco ahí lejos, empiezan a aparecer estas otras luces en el paseo junto a sus pies, o sea que también es el efecto de que estén abajo y el cielo iluminado, ¿no? Pues es un poco, no sé, casi como un espejo de lo que está arriba abajo. Esa referencia al cosmos, que vamos a estar justo debajo de ese cielo estrellado, pues podía estar también en el suelo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues lo del pigmento luminiscente es un poco como cuando a los niños en su cuarto les apagan la luz y aparecen las estrellitas luminescentes, pues también tiene un poco ese guiño, como con la sorpresa o el espejismo de no estás viendo el cielo, pero aquí lo tienes, ¿no? Pues también era un poco esa idea.
gustaría que la intervención fuera un poco como cuando los dibujos hechos en la arena en la playa desaparecen con una ola, ¿no? En este caso será más lentamente porque, salvo que alguien destroce los dibujos, pues las pisadas y tal tampoco lo cubren del todo. Entonces se irán quedando ahí unos dibujos un poco difuminados, desdibujados, pero que yo creo que seguirá brillando y será un recuerdo un poco de la intervención, que yo creo que se quedará un tiempo. La intención de Filare es que Garrovillas de Alconétar durante esta semana se convierta en un punto de encuentro para reflexionar sobre la accesibilidad universal desde distintos puntos de vista y mediante diferentes formatos. Hemos organizado un día de convivencia en el que diferentes expertos de creación contemporánea, accesibilidad y entorno construido vienen a compartir con nosotros sus proyectos. Una iniciativa importante para el desarrollo, la integración de las personas, para la inclusión y hasta para que se sientan cada vez más pertenecientes. No sé si esta palabra existe, pero que sientan que las cosas son para ellas y que son hechas para ellas y que pueden interactuar y que pueden coproducir. Se conciben las zonas rurales como lugares donde la cultura está más limitada y donde el acceso a la cultura es menor y muchos jóvenes se van de las zonas rurales para irse a las ciudades a acceder a una mejor educación o unas mejores opciones culturales. Es la arquitectura la que puede terminar discapacitando a la gente. No son solamente los problemas que podamos tener cada uno de nosotros, de movilidad, de formas de acceder a la ciudad y a sus servicios. Filare es una oportunidad de encontrarnos, de entender que el arte es una capacidad de transformación de la sociedad y que experimentar en nuestros núcleos urbanos es maravilloso. Integrar a la gente, integrar la comunidad y hacer ese sentido de comunidad y trabajar. Es un proyecto de accesibilidad, de innovación a través de la creación contemporánea que aspira a crear conciencia y esa necesidad de convertir nuestros entornos, nuestros paisajes en entornos accesibles, en entornos más humanos y más democráticos. Contamos con la colaboración del Museo Helga de Alvear, que va a desarrollar una acción con las personas del hogar de la tercera edad de aquí de Garrovillas. Hoy día, en la actualidad, se rechaza por parte de la juventud todo aquello que tiene que ver con el pasado, con lo viejo, con lo anciano, como si fuera una parte inservible, inútil de la sociedad. Rechaza los entornos rurales por ser parte del pasado, ¿no? Así que ese terremoto de Lisboa del año 1755 queremos que de algún modo funcione como un anacronismo y haga aparecer mágicamente, igual que la tercera edad, aquí reconocida, haga aparecer la sal como elemento de visibilización de los valores de la sabiduría de la tercera edad. Se rodó la película del alcalde de Zalamea. ¿Ah, sí? En esta plaza. Sí. Mucha gente. Los extranjeros más grandes aquí del pueblo. Y recuerdo las fiestas que hemos pasado aquí, risas, cumpleaños muy buenos ahí debajo de esa plazoleta. Pues yo recuerdo muchos juegos aquí en la plaza, de hacer columpio con las maderas de los tablados antes de los toros. Los columpiábamos, algunas veces los pillábamos un poco, pero bueno. Recuerdo mucho de jugar mucho aquí en la plaza a la piquena.
la piquena. A la piquena. No sé qué es la piquena. Pues mira, por ejemplo, los cuadraditos estos que están aquí. Cogíamos una piedra y le jugábamos a la piquena. Le dábamos a la piedra y le jugábamos a la piquena. Esa piedra era una piedra lisita, claro, cuando la plaza estaba ahí de la mano y íbamos de cuadro a cuadro y la piquena caía en el medio de la raya mala. Ya no jugábamos. Los recuerdos que tengo es de las fiestas, de los toros, de venir a cualquier evento que tuviera la plaza. Recuerdos muy bonitos. Una anécdota. Mis amigas eran de para allá arriba y como cuando jugaba para aquí me desjuntaban. ¿Ah, sí? Por jugar con las de la plaza. Me desjuntaban. Dale, pues estaba allí al lado, ¿no? Porque ellas estaban para allí y yo me gustaba jugar aquí. Así es que esa es mi vivencia, estupenda. Y ahora vivo también ahí, así es que la plaza es la plaza. Claro, la plaza es la plaza. Pues yo creo que ha sido un soplo de aire fresco, ha sido una manera de acercar la accesibilidad a la gente, al pueblo, que los vecinos de Garrovilla conozcan este proyecto de primera mano y se relacionen un poquito más con todo este tema de accesibilidad. Se ha implicado a todos los sectores, desde los más pequeñitos a los que se les ha enseñado, por ejemplo, lengua de signos, cómo se utiliza una silla de ruedas, pictogramas, etcétera, hasta los más mayores, haciéndolos también partícipes de todo el proyecto, con su vivencia, con su historia. Al final no hay que recordar que es la historia viva del pueblo, son los que nos pueden contar de primera mano qué es lo que sucedió. Entonces, bueno, nosotros estamos muy contentos con este proyecto, creo que ha dejado un buen pozo, espero que la gente recuerde, y estoy segura que lo recordarán, el proyecto Filares durante mucho tiempo y que no se va a olvidar fácilmente.